Bueno, en primer lugar, gracias Paco, gracias Rafael, por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en este marco realmente maravilloso como es el Palacio de Congresos. Efectivamente, yo nací en la taberna de mis abuelos en un pueblo toledano, Villatobas. Siempre he estado vinculado realmente de alguna forma al mundo del vino, pero profesionalmente han sido mis 41 años trabajando en un modesto restaurante en Madrid llamado Zalacaín, que prácticamente pues, me ha dado todo lo poquito que pueda ser en mi vida me lo ha dado el restaurante y de alguna forma he sido un hombre realmente afortunado, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos en los años 70? ¿No? Me toca un poquitín hablar un poco del tema del pasado, el presente y un poquitín el futuro del vino manchego, ¿no? Fíjense, quizá el sumiller es la persona que de alguna forma cierra el ciclo del vino en el restaurante. Y cuando digo que cierra el ciclo del vino en el restaurante, porque de nosotros, llámese sumiller, llámese camarero especializado, llámese metrotel, llámese lo que sea, me da exactamente igual, pero que haya una persona que de alguna forma recomiende y aconseje y que intente hacer felices a través de una copa de vino, ¿no? Y digo que cierra el ciclo porque de la cepa a la copa hay un esfuerzo, hay un trabajo realmente muy importante, y sobre todo en esta tierra manchega, donde hay mucho vino, donde hay muchas bodegas, y de alguna forma hay mucho esfuerzo, un esfuerzo todavía mucho más añadido. Hay un esfuerzo de trabajo, hay un esfuerzo de sacrificio, y para hacer realmente cosas realmente buenas, cosas muy buenas, y para que luego después llegue a los restaurantes y que de alguna forma nosotros lo maltratemos. Y digo que nosotros lo maltratemos porque de nosotros también depende un poquitín de esas personas que abrimos las botellas de vinos en los restaurantes y que las recomendamos y que podemos prestigiar o desprestigiar. A veces el cliente no sabe, a veces el cliente no sabe lo que está tomando, sabe lo que nosotros le estamos recomendando. Y si nosotros hemos hecho un mal tratamiento de alguna forma del vino, ese cliente lo está recibiendo y dice, este vino no me gusta. ¿Pero por qué no me gusta? Porque lo hemos maltratado y a veces entonces estamos desprestigiando. Pero todo justamente al revés. Estaríamos prestigiando de alguna forma haciendo un buen trabajo, yo creo que importante. No es patrimonio de alguna forma de un restaurante de lujo donde se da por hecho que tiene que existir esa persona, que es, llámese sumiller, como ya he dicho, donde va uniformado, con su catavinos, a veces un poco asusta. Para mí todavía tiene mucho más importancia en esos sitios realmente sencillos, cuando digo sencillos lo digo con el máximo respeto, donde uno a veces no espera encontrarse a esa persona para recomendar el vino y, sin embargo, realmente se la encuentra. Es decir, bueno, estoy en un sitio realmente sencillo, donde me están haciendo un tratamiento del vino realmente espléndido, donde de alguna forma el vino está cuidado, el vino está rotado, el vino se sirve a una buena temperatura, en una copa adecuada, cosa que a veces no ocurre realmente en los restaurantes de lujo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es de vital importancia el buen trabajo y el buen trato, que además no cuesta trabajo. Hacer las cosas bien en todos los sitios, realmente yo creo que el trabajo al contrario, yo creo que da mucho más satisfacción. Cuando yo empecé en los años 70 en el mundo de la sumillería, prácticamente cuando se abría un restaurante solamente se pensaba en dos patas de ese restaurante, que era cocina y sala. No se pensaba en la bodega, no se pensaba absolutamente de que el vino es un ser vivo, de que el vino hay que tratarlo bien, de que el vino nace, crece y muere exactamente igual que las personas y dependiendo cómo esté conservado, pues de alguna forma esa curva de calidad es más corta o es más larga. Pero no se daba importancia porque había un gran desconocimiento. Todavía en algunos sitios se sigue uno encontrando realmente un desconocimiento bastante grande. Hoy día, afortunadamente, no. Hoy día, afortunadamente, se abre un restaurante y se piensa en esa bodega climatizada, se piensa en ese sitio realmente adecuado donde uno tiene la oportunidad de poder recomendar y de poder hacer disfrutar con temperaturas realmente fantásticas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es de vital importancia, de alguna forma, y lo que se ha avanzado. Fíjense, cuando yo, mis primeros pasos en Zalacaín, lo que ha cambiado esta tierra, yo tenía una carta de vinos de unas 300 referencias, en estos momentos hay unas 800 o 900 referencias en Zalacaín, pero cuando yo empecé pues había 300 y de esas 300 había 250 de Rioja y un 10% prácticamente era de todas las zonas de España. Prácticamente el hablar de vinos es hablar de Rioja en aquella época, ¿no? Y hoy día afortunadamente no. ¿Quién iba a pensar que en esta comunidad tan importante, tan grande,
donde hay distancias kilométricas de una punta a otra, donde hay terroirs, donde hay terrenos diferentes, donde hay un clima, que lo han explicado perfectamente bien, donde hay un clima, donde hay un suelo, donde hay un paisaje, donde hay un aire y donde hay hombres y hay mujeres, donde de alguna forma realmente hacen vino y hacen buen vino. ¿Quién iba a pensar en esas garnachas de la zona de Méntrida? ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, esos vinos que hacen en la zona de Malpica de Tajo, ¿no? el Marqués de Griñón, realmente importantísimos, o los vinos de los montes de Toledo, de Retuerta del Buyaque? ¿Quién iba a pensar en los vinos de Uclés, en los vinos de Manchuela, en los vinos clásicos, tradicionales, maravillosos que hay en la zona de Ciudad Real, en mi tierra en Toledo? Pues de alguna forma yo creo que se ha dado un cambio realmente importantísimo. Yo creo que Castilla-La Mancha jamás ha hecho tan buenos vinos en la historia como se están haciendo ahora. Todavía yo creo que queda muchísimo camino por recorrer. Hay un camino realmente yo creo que bastante importante. Quizá también nos tenemos que quitar un poquitín ese pequeño complejo todavía de ser un poquitín menores, ¿no? Yo creo que tenemos que sentirnos perfectamente orgullosos de lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha. Yo digo, y lo he dicho siempre, de que hay, dentro de los 100 vinos más importantes del mundo, sin lugar a dudas, yo siempre he dicho que hay 20 vinos españoles en una cata ciega, sin ver etiquetas, simplemente viendo, catando y probando de alguna forma esos contenidos, ¿no? Pues yo estoy seguro que de esos vinos tan importantes realmente que tenemos en nuestro país, en España, pues hay algún vino manchego dentro de esos 20 vinos, pero completamente seguro, porque hay unos vinos realmente magníficos, ¿no? De esos vinos de pequeños productores, de bodegas que han apostado realmente por la calidad y que de alguna forma, con unos conocimientos realmente amplísimos, y esas bodegas también tan importantes, grandes, esas cooperativas también grandes, que también son de vital importancia, o que también hacen vinos realmente muy importantes, esas bodegas de grandes volúmenes, que a la vez también tienen, como tienen tanta cantidad, también pueden seleccionar y pueden escoger realmente para hacer pequeñas producciones realmente importantes, ¿no? En fin, yo creo que estamos en el buen camino, ¿no? Lo que me decía Paco que yo siempre he basado mi vida profesional en 4 mandamientos realmente importantísimos, mandamientos que a mí me han servido de mucho. Mañana tengo una charla también con los chavales de Escuela de Hostelería, lo cual me encanta, ¿no? Porque a veces yo creo que es importante mandarles mensajes. Yo no estoy en posesión de la verdad, ¿no? Yo esos mandamientos he tratado de llevarlos en mi vida siempre, que es humildad, discreción, amabilidad y psicología. Humildad, ¿por qué? Porque no falsa humildad, porque de alguna forma cuando estás trabajando en un restaurante hay que ser humilde. Yo creo que es importante, ¿no? Discreción, porque hay que ser muy discreto. Simplemente es saludar muy atentamente, pero nada más. Si el cliente pide explicación, de alguna forma nosotros le damos esa explicación. Y si no nos pide ninguna explicación, nosotros no estamos para dar absolutamente lecciones magistrales absolutamente a nadie. Simplemente si el cliente nos pide, pues nosotros le contestamos y nosotros le hablamos y nosotros pues le decimos, ¿no? Y psicología. La psicología es una de las facetas, yo creo que importantes, que debe tener una persona que vende, y sobre todo cuando se vende placer, se vende vino, ¿no? Esa psicología que uno con breves pinceladas, una breve conversación de pequeños minutos, 1 minuto, 2 minutos, etcétera, de alguna forma nos va a identificar ese tipo de cliente, qué es lo que quiere gastar. Yo siempre he dicho que los días que más he disfrutado trabajando, he disfrutado durante toda mi vida, doy gracias al vino que me ha dado todo, ¿no? Y como ya he dicho anteriormente, he sido y soy un hombre realmente afortunado, ¿no? Pero ese fin de semana, que es cuando los clientes no son habituales, cuando llegan a Madrid, pues vienen a ver los museos, vienen a ver una obra de teatro y al mismo tiempo aprovechan que encima a lo mejor han estado ahorrando para ir a Zalacaín, es decir, vamos a pasar realmente una noche importante, y para mí esos días eran fundamentales, primordiales, porque cuando llegabas y veías pasar a las parejas o veías pasar a esos matrimonios o a esos amigos o a esas familias que quizá a veces no estaban en su medio ambiente porque, en fin, no es el tipo de restaurante, ¿no?, que ellos creen, ¿no?, pero realmente están en su ambiente perfectamente, ¿no?, y que nosotros lo detectamos y que nosotros tenemos que contribuir de alguna forma a que pasen una noche realmente fantástica y maravillosa. La carta de vinos que tenemos en Zalacaín son 800 y pico referencias, de las cuales más de un 15% son referencias de vinos manchegos, de todas las zonas, vinos de la tierra, Condeo, etcétera, o los vinos de pago, ¿no? Y cuando dabas la carta de vinos, que la ven prácticamente un 8, un 10% o nada más, se ponían en tus manos y te decían: custodio,
nosotros nos ponemos en sus manos, recomiéndenos. Yo les podía recomendar de alguna forma cualquier vinos de 20, 30, 50, 100 o inclusive hasta más, ¿no? Entonces siempre procuraba de alguna forma tranquilizarles para que cenasen tranquilamente, decirles, permítanme ustedes que yo les voy a recomendar un vino realmente que sea muy bueno, que vaya realmente muy bien con estos platos, para hacer una buena armonía y de alguna forma que sea también un vino sensato. Para que por lo menos de alguna forma comiesen relativamente tranquilos, no comiesen pensando en el palo que le podíamos dar de alguna forma en el tema de la factura. Bueno, pues yo creo que el abanico que tenemos es yo creo que muy importante. Y ese abanico de precios, desde los 10, 12 euros hasta los 30 euros, 35 euros, yo creo que es el abanico mayor que tenemos en nuestro país. Pues se pueden recomendar vinos de 15 euros, 20 euros, realmente, vinos realmente muy interesantes y vinos muy buenos y donde de alguna forma el cliente va a disfrutar. Y al final, cuando pagaban la factura, pues habían pagado una factura muy moderada. La gente, todo el mundo piensa que Zalacaín es un restaurante carísimo. Zalacaín es un restaurante muy normal, donde la media son 100 euros. Alguno podrá decir, bueno, 100 euros realmente es mucho, ¿no? Pero hay muchísimos restaurantes que valen 70, 80, 90, ¿no? Y es un restaurante, yo creo, que reúne una serie de condiciones y que yo creo que no es caro, ¿no? Bueno, pues al final había algunas... no se me olvida en mi vida, una señora que dice, mire usted, teníamos muchísima ilusión de venir a Zalacaín. Dice, y hemos entrado como una princesa y salgo como una reina, ¿no? Habían disfrutado muchísimo, ¿no? Porque yo creo que lo más hermoso, una de las cosas más hermosas que tiene la vida, y sobre todo cuando estás trabajando, es intentar hacer felices a los demás. Cuando intentas hacer felices a los demás, pues de alguna forma uno se siente muy satisfecho. Y en fin, y yo creo que cuando se contribuye de alguna forma en el restaurante a hacer felices a los demás, pues yo creo que de alguna forma es muy importante. Bueno, y volviendo un poquitín al tema del principio, yo me encontré con una bodega que no estaba climatizada, como era lógica, pero una bodega subterránea, que lo único que tuve que poner fueron 2 aparatos de aire acondicionado, ¿no? Entonces, con esos 2 aparatos de aire acondicionado, pues los vinos de alguna forma crecen. Cuando tienes una carta realmente muy grande, una carta con 800 y pico referencias, pues no te puedes centrar, tienes que intentar rotar, rotar, quitar, poner de alguna forma cosas, pero de alguna forma todavía... Hay muchos restaurantes, yo siempre suelo y acostumbro, cuando voy a alguna parte de España, pues en fin, de viajes, a tomar vinos de alguna forma de la tierra, ¿no? Y todavía hay muchos restauradores. Hace muy poco, en Valencia, en un restaurante en Valencia, en una ciudad de Valencia, entramos a un restaurante de playa, pero muy bueno, y entonces le digo al dueño, que estaba siempre enfadado, porque realmente en la playa todo el mundo llega a las 10 a cenar, y entonces dice, bueno, pues ahora todo el mundo tendrá prisa. Yo le decía, usted tranquilo, si estamos de vacaciones y de alguna forma no hay que tener prisa, ¿no? Y entonces, cuando ya nos sentamos en la mesa, yo le digo, deme usted un vino de la tierra. Y me dice, no tengo ninguno. Dice, no tengo ninguno, pues son todos muy malos. Fíjense, son todos muy malos, ¿no? Hombre, alguno bueno hay, seguro, ¿eh? Alguno bueno. Bueno, total que no se podía discutir, no se podía hablar, ¿no? Total que le pido un vino realmente joven y me trae un Muga con 7, 8 años, ¿no? Total que, como no se podía hablar mucho, bueno, déjenos el Muga, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando me abren el vino, lo pruebo, prácticamente tendría 30 grados de temperatura. ¿Y cómo le digo yo a este hombre que me traiga una cubitera aquí al lado y que de alguna forma se va a enfadar, ¿no? Y entonces, pero al final yo no me podía tomar ese vino a 30 grados porque éramos 3 matrimonios, y entonces le pedí la cubitera a un chaval de ahí, que no se entere el jefe. Entonces me trajo la cubitera, me puse el vino y él me ve, dice, ¿cómo mete usted el vino ahí? Usted no se preocupe, que en fin, que yo prefiero el vino un poquitín más fresquito. Cenamos muy bien y ya cuando salí le dije, mire usted, fíjese lo bien que da de comer, lo bonito que tiene el restaurante y con qué poquito, ahí en ese hueco que tiene ahí, puede usted meter una cava, realmente pues para vinos, y de alguna forma va a ganar usted muchísimo. Y me contestó así. Dice, mire usted, yo estoy lleno todos los días y me da exactamente igual, ¿no? Pensando como este hombre, realmente, pues es un poquitín triste. Pero ¿qué ocurre? Al año siguiente volví y tenía la cava de vinos ahí. Pero tenía la cava de vinos ahí no porque se lo dijese yo, se lo dirían muchísimas personas y diría, quizá este hombre a lo mejor tiene un poco de razón, ¿no? Y al año siguiente ya servían los vinos a 14 o 15 grados o 16 grados de temperatura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo, todavía es frecuente en algunos restaurantes y en muchos restaurantes que los vinos están en las salas
en las salas, cada vez menos afortunadamente, debido un poco también al gran conocimiento que en estos momentos se está adquiriendo a través de estos congresos, a través de los medios de difusión, de radio, televisión, etcétera, y por lo tanto ya se va cuidando de alguna forma un poco el tema del vino, ¿no? Pero vamos, yo creo que todavía hay una labor realmente bastante importante que hacer en el mundo de la gastronomía. También digo y cuento de que si prácticamente más del 50% de lo que ingerimos es líquido, pues el vino yo creo que es de vital importancia. Ahora está de moda, en todas las escuelas de hostelería prácticamente el 80 o 90% están destinados a cocina y el 10% están destinados a la sala. Yo la sala creo que es maravillosa y que de alguna forma es algo realmente fantástico, porque además, aparte de estar trabajando, aparte de estar disfrutando, el cliente te está enseñando. Y si uno es medianamente inteligente, el cliente te está enseñando. Uno captando y uno escuchando, simplemente escuchando sin querer, porque tenemos los oídos y estamos sirviendo y estamos escuchando, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la sala hay que potenciarla. Yo creo que la sala es de vital importancia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es algo de alguna forma bastante importante, ¿no? También digo que me da mucha pena, por ejemplo, ser el país más importante de vinos del mundo a nivel de producción y a nivel de extensión, y sin embargo seamos el país vitivinícola de menor consumo de vinos, que estamos en 16, 19 litros, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Yo les puedo asegurar que yo estoy en 300 litros de vino todos los años. Yo me tomo todos los días de mi vida prácticamente una botella de vino, entre la mañana y la noche. Y puedo asegurar realmente que yo no me he emborrachado en mi vida y que me encuentro bien de salud y que ya he pasado esos 65 años que antes comentaba, no sé, alguien comentaba un poco sobre el mercado de vinos después de los 65 años y que de alguna forma me encuentro realmente muy bien. Yo tuve la suerte también de estar aquí con un eminente cardiólogo que su mujer es de Villatobas, que además hacía un vino ahí en mi pueblo realmente muy interesante, un Riesling en Villatobas. Pero de alguna forma, claro, las cosas también hay que entenderlos. La gente aquí en la Consejería de Agricultura, cuando dijeron que iban a sacar un Riesling aquí en Villatobas, se echaron un poquitín las manos a la cabeza. Pero no se dieron cuenta que donde estaba puesto el Riesling hay un microclima muy especial, donde hay unos acuíferos realmente importantes y donde la temperatura de ese sitio con la temperatura del pueblo, pues había como 3 o 4 grados de diferencia. Entonces sacó realmente un Riesling. Y este hombre es un cardiólogo increíble, Ángel Pinto. Y estuve aquí en una conferencia que dio en Toledo, en un sitio también realmente fantástico. Yo intervine porque él hablaba un poquitín de las propiedades tan importantes que tiene el vino, esas propiedades realmente que son buenísimas, a través, digamos, un poquitín de la piel de la uva, ese famoso Resveratrol tan importante, y algunas uvas blancas también lo tienen, como son las flavonas, ese componente que es buenísimo para el riego sanguíneo, para el corazón, para muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el mundo del vino es apasionante, ¿no? Y hablar en este palacio que huele a vino, porque de alguna forma estamos rodeados de alguna forma de vinos, realmente yo creo que es algo de alguna forma importantísima, ¿no? Sí, sí. Antes estábamos comentando una cosa que me parece muy importante que nos digas, y es ese camarero en sala que está, digamos, de alguna manera comunicando con el cliente, con el socio, con el compañero, lo hace, digamos, de motu propio. Pero el nivel de comunicación que hay entre el cliente y el restaurante, el bar, etcétera, en términos de comunicación es bastante simple, sencillo, corto. ¿De beber? Sí, bueno, no cabe ninguna duda que la comunicación digamos, un poco el transmitir en un restaurante de alguna forma con el cliente, cuando estás hablando, estás de alguna forma intercambiando, que le estás recomendando, porque además también no hay que olvidar que los protagonistas no somos nosotros, los protagonistas de alguna forma son los clientes que están sentados. Esos clientes son los que los tenemos que hacer protagonistas. Antes comentaba, no, creo que ha sido en una entrevista de radio, a veces hay gente que dice, oiga, yo es que no sé nada. Pues si perfectamente estás hablando de una persona que no sabe nada, intentar hacerla ver que realmente sí sabe. Dice, no, yo es que lo único que sé es que estoy tomando un vino y sé que me gusta mucho. Pues mire usted sabe realmente porque está tomando un vino de calidad. Está tomando un vino de calidad. Yo estoy seguro que si esa persona que dice que no sabe nada le damos un vino
Un vino que tiene vegetales, que tiene verdores, que tiene taninos agresivos, que el vino molesta, pues de alguna forma va a decir, esto no me gusta. Quizá a lo mejor no sabe explicarse por qué no le gusta. Oiga, es que me raspa al final. Es que de alguna forma la acidez es una acidez muy mordiente. Pero cuando está tomando un buen vino, ese vino redondo, ese vino equilibrado, ese vino elegante, ese vino sutil, pues sabe que le gusta porque está tomando realmente un buen vino, ¿no? Usted sí que sabe, porque realmente está tomando de alguna forma lo que le gusta, ¿no? Yo creo que es algo importante, ¿no? Porque cuando hablábamos ahí, cuando decía el profesor Lin, ahí que ha sacado una serie de platos difíciles de alguna forma de armonizar. ¿Qué es la armonía? La armonía de alguna forma, o el maridaje, o armonía, es un poco el equilibrio, intentar que el vino potencie el plato y que el plato potencie al vino. Yo siempre digo que es un poco el sentido común. El sentido común es un poco la armonía, el tomar algo que de alguna forma potencia al otro, ¿no? Pero también es subjetivo, como la vida misma, ¿no? Pero si a alguien de alguna forma le apetece tomarse un priorato con unas ostras, ¿quién somos nosotros para decirle que ese priorato con las ostras va fatal? Si esa persona de alguna forma es feliz. Estaba comentando también, o esa persona que toma el vino, nosotros teníamos, que no digo nombres lógicamente, ¿no? Nosotros somos igual que los sacerdotes, ¿no? Son secretos de confesión. Si tuviésemos que contar todo lo que ocurre en el restaurante, pues de alguna forma pues estaría en Soto Real, alguna cosa de esa, ¿no? Pero vamos, no quiero estar en Soto Real, ¿no? Teníamos una mesa de prácticamente de casi todos los viernes, que eran 2 matrimonios y la abuela. La señora mayor, que ella era argentina, el marido, vamos, el yerno era español, tiene unos laboratorios, y todos los viernes tomaba siempre un gran vino del mundo, un Chateau Margaux, un Chateaubriand, un Vega Sicilia, tenían mucho dinero, ellos disfrutaban muchísimo. Y la abuela, cuando yo me iba, ella pedía una Coca-Cola, y entonces me pedía un poquito de vino, y se servía la Coca-Cola en el vino, y le decía a mi compañero, dice, no se lo diga a Custodio, no se lo diga a Custodio, ¿no? Si ella era feliz así, ¿por qué la voy a evitar yo de ser feliz así, ¿no? Y hasta ella un día me lo dijo, dice, perdóneme usted, digo, señora, ¿usted es feliz tomándose el vino con Coca-Cola, un Chateau Margaux que vale 500 euros o 600 euros o 1.000 euros por la botella? Pues usted tómese ese Chateau Margaux. Es mucho peor tomarse la Coca-Cola sola. Y entonces, bueno, pues de alguna forma yo creo que el vino mejoraba, sin lugar a dudas, a la Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues yo creo que es tan subjetivo como la vida misma. De alguna forma hay que intentar ser atrevidos también, ¿no? El decir, es que hoy me apetece tomar un vino tinto, porque además yo pongo un ejemplo. Cuando hablamos un poco del maridaje, de la armonía, de tal, yo digo, esos días fríos de invierno de esta tierra, cuando la gente viene por cazar y que luego después se junta a contarse sus historias en la taberna de turno, donde se cuentan muchas cosas y hace un frío realmente tremendo y donde se va a tomar una carne importante, o de caza o no caza, ¿qué vino nos apetece tomar? Nos apetece tomar, lógicamente, un vino tinto que tenga cuerpo, que tenga estructura, porque el día es muy frío y lo que te apetece es algo con cuerpo, ¿no? Pero imagínense esa misma carne tomada en una de esas playas fantásticas que tenemos, una de esas calas mediterráneas maravillosas, en un pequeño velero, con una buena compañía. Pues estoy seguro que esa misma carne, y cuando digo buena compañía, no se piense mal, buena compañía, ¿no? Estoy seguro que esa carne a lo mejor le apetece tomarse con un excelente vino blanco, o le apetece tomarse de alguna forma con un buen cava, con un buen vino espumoso, o con algún buen vino realmente de cualquier otra parte del mundo. Por lo tanto, yo creo que la armonía es tan subjetiva como la vida misma, ¿no? Yo creo que los vinos están pensados de alguna forma para disfrutarlo. En casa están maravillosos. Los vinos hay que compartirlos. El vino es un vehículo de amistad. Y digo un vehículo de amistad, yo no concibo estar celebrando alguna cosa, estar celebrando algún acontecimiento realmente importante y que no se esté brindando con una copa de vino. Y también es un vehículo para la cultura. Pero yo creo que el restaurante es donde, de alguna forma, el ritual, la liturgia, es donde de alguna forma se disfruta del vino, donde se comenta con los comensales, ¿no? Yo tampoco concibo, cuando estamos tomando algún vino realmente importante, que no se comente, que no se diga, fíjate qué vino más maravilloso. Y si es de Castilla-La Mancha, muchísimo más, ¿no? Yo creo que en Castilla-La Mancha tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos de los vinos que se están haciendo ahora. Por supuesto que hay un camino por delante realmente importantísimo. Yo recuerdo cuando yo recomendaba los vinos hace 30 años, 35 años de mi tierra,
y digo de mi tierra, digo por Castilla-La Mancha, pues que la gente de alguna forma, pues en fin, era un poquitín reacia. Hoy día no. Hoy día, afortunadamente, cuando recomiendas un vino, permítame usted que le voy a traer un vino de Toledo, de Ciudad Real, de Guadalajara, de Cuenca, de Albacete, etcétera, pues decían, qué buen vino es. O sea, es un vino realmente espléndido, es un vino bien elaborado, es un vino, la tecnología ha cambiado muchísimo, los conocimientos también, ¿no? Y por lo tanto, yo quizá diría, y lo digo con el máximo respeto y con mi mano en el corazón, esta tierra es para vinos con pocas maderas, para vinos de alguna forma de crianzas medias, de crianzas hasta reservas, ¿no? Yo los grandes reservas, a veces el trato de la madera, a veces tenemos demasiada obsesión en la madera nueva. La madera nueva, hay una zona importantísima en el mundo vitivinícola, que es la Borgoña, donde no se emplea madera nueva para nada. Las maderas son de segundo año o tercer año. El mayor insulto que se le puede dar, por ejemplo, a un borgoñón es decirle que su vino sabe a madera. Yo creo que aquí tenemos que potenciar de alguna forma, y eso también son de gustos muy del mundo, potenciar un poco el carácter frutal, el carácter varietal, los aromas primarios, esos que la madera aporte pero que nunca enmascare. Y si se trabaja por la madera, que la madera pues se trabaje realmente correctamente, ¿no? Que no se apodere el vino de la madera, ¿no? En fin, yo creo que hay un futuro, hay un presente y hay un futuro realmente importantísimo, ¿no? El tema del granel es inevitable. El granel es también parte fundamental también un poco de esta tierra también. Un granel bueno. El otro día hablando con el presidente de la cooperativa de mi pueblo, gran amigo mío, Paco Rafa, me decía, dice, es que estamos exportando a 0,30, 0,35, estamos exportando a Nueva Zelanda muchísimo y a Corea también, ¿no? Dice, y a 0,30 o 0,35 céntimos, me decía él, ¿no? Pero el problema ya no es que se exporte, el problema es que allí lo embotellan. ¿Y cómo se embotella? ¿Con qué marca se embotella? Que se embotellen con la marca España. Que tenemos unos graneles realmente fantásticos, que se están aprovechando otros países de alguna forma de estos graneles. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar en esos detalles, ni muchísimo menos, pero bueno, yo como manchego, como toledano, como español, me siento tremendamente afortunado de poder, ya no puedo recomendar vinos manchegos, pero los sigo pregonando realmente igual, porque los he recomendado muchísimos años y de alguna forma uno se siente realmente orgulloso y ya digo que tenemos unos vinos realmente fantásticos. Tenemos un viñedo espectacular, que bien trabajado, con rendimientos óptimos, ya no digo ni bajos ni altos, rendimientos óptimos, porque a veces uno dice rendimientos muy bajos, no, el rendimiento muy bajo no, rendimiento óptimo, ¿no? Producciones y bien, en fin, y bien elaborados, y con unas maderas realmente adecuadas, o bien en la juventud, o bien en la media crianza, o bien en esas crianzas realmente también razonables, pues yo creo que estamos en el buen camino. Y yo, bueno, pues ya no puedo recomendarlo, pero lo sigo bebiendo. Yo sigo bebiendo los vinos de mi tierra porque realmente me encantan y porque de alguna forma estoy intentando hacer patria, que también yo creo que es muy importante. Y bueno, y yo no sé, Paco, si tienes alguna cosa. Yo creo que tenemos que ir terminando. En todo pues caso, nada. Muchísimas gracias, realmente ha sido un placer y ha sido un honor estar hoy aquí en Toledo, en este palacio realmente maravilloso, y doy gracias a las autoridades y a todos ustedes, realmente por Rafael, por haberme permitido dirigirme a ustedes a través de una copa de vino. La copa de vino es felicidad. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien.